¿Quieres empezar a cuidar tu piel pero no sabes ni por dónde empezar y tampoco tienes el presupuesto para estar gastando y gastando en productos que ni siquiera sabes si son adecuados para ti? Pues yo te comparto una rutina rápida con diferentes opciones que no pasan de más de los 10 euros y además es eficaz. Te recomiendo que veas el vídeo hasta el final para no perderte ninguno de los pasos de los que voy a hablar. El primer paso de cualquier rutina de skincare es la limpieza. Tengo dos opciones, uno para pieles grasas y otro para pieles secas. Limpiar tu rostro asegura que eliminas toda la suciedad de tu piel y por lo tanto de los poros, que a largo plazo eso puede convertirse en granitos. Este es de Giaya, hecho para pieles grasas que sean propensas al acné, que tengan pues imperfecciones, manchitas, porque hace una limpieza muy suave y muy gentil del rostro para no irritar ni dañar tu piel, pero a la vez te ayuda a regular el sebo porque contiene fermento de zinc y también tiene ingredientes calmantes como la lantoína y el pantenol. Y luego la siguiente opción es para pieles que seáis un poquito más secas, que si eres adolescente también puede ser que te pase, ¿vale? Pero normalmente es lo que te digo, suele ser más grasa. Esta es de Cetaphil, en mi caso tengo la mini talla, ¿vale? Es como una crema, entonces te va a limpiar súper suave la piel, te la va a hidratar. El segundo paso sería hidratar la piel, pero para esto es muy importante que sepas qué tipo de piel tienes, porque igual en el anterior yo te enseño los productos y te han dicho muy bien, pero yo que da igual, no sé qué tipo de piel tengo. El ser grasa, ya sabemos, pues muchos brillos, la piel no la sueles notar tirante porque pues hay mucho exceso de grasita, la notas oleosa, cosas así. Cuando te pones maquillaje tienes que sellar siempre porque si no pareces una bombilla andante. Y las pieles secas, pues todo lo contrario, ¿no? Lo que les pasa es que no generan suficiente aceite, se las notan tirantes, descamación, resequedad, más fácil que se irrite, no les hace falta sellar prácticamente nada de maquillaje. Porque las mixtas pues somos una combinación, ¿no? Normalmente tenemos las mejillas más secas y la zona T es la que más nos brilla. Según esta nueva categorización de la que se empieza a hablar, puede ser que tengas todo el rostro que te salga grasita, pero a la vez no te estirante la piel. Eso puede ser porque sí tengas grasita en la piel y todo, pero pues no tengas suficiente agua en las células. Déjame en comentarios con qué tipo de piel te identificas más, así también sé qué tipo de gente, qué tipo de pieles me seguís. Me categorizo como una piel mixta, la verdad. Bueno, que mixta ahora es una piel grasa deshidratada, bueno, pues soy una piel grasa deshidratada, pero yo voy a seguir diciendo que soy mixta, la verdad, ¿vale? Una para cada tipo de piel y las dos son de la misma marca, ¿vale? No os va a sorprender, son las viejas confiables, o sea, es que esto a poca gente le puede fallar, la verdad, pienso yo. Y es de la marca CeraVe. Para pieles grasas tenemos esta de aquí, que es la PM, la facial de CeraVe. Es muy ligera, se absorbe muy bien y no deja la piel grasosa, ni oleosa, ni nada, o sea, la deja hidratada bien, normal. Tiene 3 tipos de ceramidas, que eso es muy importante para tener una barrera cutánea sana, y también tiene niacinamida. Y además, que casi se me olvidaba, también tiene ácido hialurónico, así que también te va a hidratar profundamente la piel. Y luego para pieles secas os recomiendo otra de CeraVe. Básicamente es la corporal, ¿vale? O sea, es más o menos igual, simplemente que esta es un poco más hidratante. Así que si es una piel seca, pues oye, eso te va a venir de fábula, porque es que te ahorras. O sea, es que puedes comprarte la crema del cuerpo y usarla para la cara. También tiene las 3 ceramidas esenciales para proteger tu piel y también tiene ácido hialurónico y hasta esto os va a encantar. Yo la verdad es que esta en invierno también la uso para la cara y no me saca granos, así que yo ahí lo dejo. Y lo que te voy a contar ahora es que te va a romper la cabeza, te va a romper los esquemas, porque va a sonar contradictorio. La protección solar. Este es uno de los pasos más vitales para tener una piel sana y bonita. O sea, la verdad, sea dicha. ¿Por qué? Porque el protector solar, si no lo sabes, juega un papel fundamental a la hora de prevenir los signos de la edad y de cuidar tu piel contra el cáncer. Esto último es que es muy importante, de verdad. ¿Sabéis la de gente que se muere por cáncer? No suele ser por cáncer de piel, que yo sepa, pero es cáncer al final. Entonces, si podemos prevenir los tipos de cánceres, menos papeletas tenemos de que nos vayamos al hoyo por eso, ¿vale? De verdad. Y además, ya hablando de lo estético, es lo que os he dicho, ayuda a prevenir las manchas, a prevenir las arrugas, así que te vas a ahorrar en el futuro mucho dinero en cremas. Y no solamente te va a ayudar a no tener manchas por el sol, sino que te va a ayudar a que no te salgan marcas de los granitos. Porque si te sale un granito, lo más probable es que luego tengas una mancha, aunque no te lo toques, porque las manchas salen simplemente por tener la piel inflamada, pueden salirte y con el sol todavía las empeoras. Pero antes de nada, suscríbete al canal. Suscríbete al canal para no perderte nada. Y es que vamos a retroceder
un pasito nuevamente. Porque si tú eres una piel grasa, en el momento en el que vayas a hidratar, puedes ahorrarte dinero y saltarte el paso de la crema hidratante. Porque según el protector solar que utilices, ya no tienes que usar crema hidratante porque estarás repitiendo un paso tontamente. Por ejemplo, te voy a enseñar este protector solar de aquí, de la línea MER. Y esta es la Mattifying Cream, que va como a controlar mejor la grasa porque está hecho para pieles grasas. Igualmente tiene ingredientes hidratantes porque va a hidratarte la piel. Como por ejemplo la dimeticona, la glicerina, el cetilalcohol, que es un alcohol hidratante, que ya te va a hidratar este protector y además también te va a proteger. Es un 2 en 1. Ahora bien, ¿tú eres una piel seca y no te basta con un protector solar hidratante? Pues evidentemente tendrás que usar una crema hidratante antes que te hidrate bien para luego poder protegerte del sol y que tu piel siga hidratada. Y para la hora de desmaquillar, yo te recomiendo que utilices algunas de las aguas micelares de Garnier. Si quieres hacer la doble limpieza, puedes usar el de aceite de Garnier. Y usar un producto en aceite no me puede hacer que me saque más acné. Todo eso te lo contesto en este vídeo de aquí, donde te cuento todo sobre las aguas micelares de Garnier. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!